El Código Monetario y Financiero está para el ejecútese u objeción del presidente de la República. Fausto Ortiz, consultor económico y exministro de Economía. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Saludos cordiales. La dolarización ha sido un factor clave para la estabilidad de los 3 gobiernos consecutivos del presidente Rafael Correa, récord absoluto en la historia nacional, pues ningún presidente ha permanecido de seguido tanto tiempo en el poder. En consecuencia, se supone que el presidente debe amar a la dolarización. Por eso, la pregunta es, pese por los cuestionamientos hechos, ¿pone en riesgo la dolarización el Código Monetario y Financiero? Yo creo que no. Yo creo que la dolarización mantiene el mismo riesgo hoy día que mantuvo al arranque y que podrá tener en el futuro. ¿Cuál es el riesgo de la dolarización? Es que en algún momento, dado que no contamos con reservas suficientes de un adecuado peso, en algún momento tengamos un choque externo que haga que los precios internacionales de petróleo, por ejemplo, se cayeran fuertemente y sostenidamente por un periodo de mayor a 6 meses. Eso sería un elemento de riesgo, no necesariamente el Código Monetario y Financiero. Es decir, el Código más bien, yo creo que el gobierno pareciera que tiene alguna percepción de que hacia futuro pudiera ocurrir algo en esa dirección de choque externo, y en lugar de que el gobierno acumule reservas para contrarrestar, el gobierno encuentra en el Código una serie de instrumentos para defenderse en esa administración post-dolarización. Es decir, ¿qué instrumentos, por ejemplo? Las políticas monetarias del Banco Central. Claro, o sea, ahí viene el asunto de las reservas. Por eso el otro punto controvertido, aparte de la dolarización, es la gran preocupación sobre el manejo del ahorro privado, que en el código forma parte importante de lo que se denomina excesos o excedentes de liquidez. Recordemos lo que al respecto dijo el economista Fidel Márquez. No hay un solo tipo de liquidez cuando uno se pone a analizar este concepto, y nos damos cuenta que existen 2 tipos de liquidez. La liquidez, que es la que se destina, o la L1 como le llamamos los economistas, que es la que se destina para que pueda ser utilizada en la inversión, y la L2, que es la liquidez para contingencia. Entonces, si ya tiene un nombre, una parte de la liquidez, que es la que llamamos liquidez para la contingencia, esto significa que esa liquidez debe estar ahí, no se debe tocar porque es para una contingencia. Y además viene que no hay diferencia entre la liquidez que es generada a partir del ahorro del sector público y la liquidez que es generada a partir del ahorro privado. En otras palabras, cuando existió el socialismo real, el llamado socialismo real, no el del siglo XXI, el de todo estatizado, ahí no había problema, porque todo el ahorro nacional pertenecía al Estado. Y puede haber un concepto acá que todavía no se ha logrado diferenciar, porque no es lo mismo el socialismo del siglo pasado al socialismo de este siglo XXI, que tiene que estar bajo otros conceptos y donde además tiene que darse el respeto a la propiedad privada y a los ahorros privados. Ahora, el asunto es que a consecuencia del colapso financiero del 99 se constituyó el FEIREP, un fondo petrolero para contingencias a fin de garantizar el pago de los bonos global básicamente y algunos aspectos del presupuesto. Antes incluso de que el precio del crudo llegue al récord de los $100. Ahora ese fondo desapareció con la Revolución Ciudadana para dedicarlo a la inversión pública. Ahora, ¿qué ocurre? Es que ese dinero se acabó y el gobierno tiene un problema de liquidez para financiar sus inversiones, por ello acude a los fondos de contingencia del sector privado. Sí, cuando se eliminan estos fondos, fue allá por marzo del 2008, yo era ministro de Finanzas, de la Reserva Internacional, que estaba en un nivel de $2.000 millones, pasa a 3.300, porque eran 1.300 millones lo que acumuló los fondos petroleros en esa época. De los 3.300 para allá por febrero o marzo del 2008 llegó hasta 6.500 millones de dólares por octubre del 2008, cuando es decir, el gobierno, eliminado los fondos petroleros, encontró una liquidez muy fuerte. Liquidez que le permitía al país tener o contar con 150 días de gasto de gobierno central. Al día de hoy la liquidez de la reserva se ubica cercana a los 5.500 millones de dólares, que no le permite más allá de 3 meses de gasto. Es decir, hoy día estamos con una liquidez de reservas ligeramente inferior que lo que teníamos en el pasado. Es decir, creo que hay todavía mucho espacio para que la reserva, aunque no hayan fondos petroleros, la reserva pudiera acumular mejor monto, es decir, que debería estar cercana a los 12.000 millones de dólares para estar con una posición dura en la parte de Estado, en donde nadie tenga dudas sobre la continuidad o no de la
dolarización. Eso es un tema de las reservas para el Estado, porque la reserva se utiliza, entre otras cosas, para las cuentas públicas del sector público no financiero. Pero en el otro caso, la liquidez bancaria, la banca hoy día, a pesar de que puede tener 40% de su posición en caja en el exterior, la banca hoy día tiene menos del 25%, es decir, la banca se siente bastante cómoda teniendo más plata local que en el extranjero de lo que tenía en el pasado. En el pasado llegaba a tener hasta 60% de su liquidez en el extranjero. ¿Y por qué se sentía cómoda? Seguramente porque hoy día cuenta con un fondo de liquidez que supera los 2.000 millones de dólares y un fondo de liquidez que es de uso individual de cada banquero. Ahora, pero ese fondo fue creado por la ley del congresillo que creó la red de seguridad financiera, digamos. Ahora, pero ese fondo a su vez tampoco es que cubre todos los depósitos, cubre solo el 10% más o menos. Claro, pero el tema en el negocio financiero es la liquidez. Si usted tiene una cola de gente afuera y no puede responderle es un problema. Si usted tiene una cola afuera del banco y la banca tiene capacidad de tomar plata de su posición de caja local más posición de caja internacional, va a responder a la gente se va a decir, la verdad que no era cierto esto que me dijeron de la banca. Ahora, pero ¿lo ha estado haciendo la banca? La banca hasta ahora no ha necesitado recurrir a este fondo de liquidez. Lo que está ocurriendo ahora es que están cambiando la política para ese fondo de liquidez. Le están igualando la política de fondo de liquidez a la política que tiene hoy día los depósitos asegurados, ¿no? Lo que se llama el COSEDE, el seguro de depósitos. Y entonces eso puede ser una situación que la banca vea con algo de nerviosismo y quizás la banca diga, bueno, voy entonces a utilizar mi máximo de cupo en el exterior, que es este 40% que le permite la ley desde que fue ubicado ahí en el año 2012. Pero eso es lo que el código ahora lo puede determinar, que no lo decidan los banqueros, sino que lo decida la Junta de Política Monetaria. Claro, la Junta hoy día tiene que ratificar que el 40% que puede estar en el exterior es una cifra adecuada. Y si esa cifra es mantenida, entonces la banca tendrá que decidir qué hacer. Eso arranca en el año 2009 con un 45% y es llevado hasta el 60%. Y la banca, con la tranquilidad en el sistema, ha dicho, yo puedo manejarme con valores inferiores a ese 40 fuera, la banca se ha podido manejar con 25 o 30%, porque tiene un fondo de liquidez. Es decir, el fondo de liquidez, en la medida que siga con su misma política de estar invertido en los instrumentos donde la banca se sienta cómoda, la verdad es que no va a tener ningún tipo de movimiento extraño. El tema es que si mañana el fondo de liquidez es manejado de una forma distinta, en donde la banca... O sea, una forma distinta como lo dice el código, en el sentido de que puede ser invertido, por ejemplo, en papeles del Estado, que no son de una liquidez inmediata. Ahí podría haber un problema, por ejemplo. En la percepción de la banca en que una proporción pequeña o mediana o alta de ese fondo pueda estar destinado a instrumentos locales, llámese certificados de tesorería y Ministerio de Finanzas de muy corto plazo, aunque sea, puede ser visto como una pérdida de liquidez, y la banca entonces lo que tendría que hacer seguramente es tomar algo más de liquidez en su posición propia y más allá de la posición de los fondos de liquidez. Economista, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión.